Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Son 8 de la mañana con 9 minutos de este 22 de enero de 2022. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, good morning a todos, buenos días, bonjour, ¿no? Cualito nali a todos. Y bueno, pues estamos ya comenzando con esta extraordinaria canción. Phil Collins, Both Side of the Story. Una canción que nos habla precisamente de la situación que está viviendo ahorita el mundo, Rusia y Estados Unidos. Ayer escuchamos algunas, ¿no? Ayer también escuchamos a Zombie por ahí, ¿no? También a Scorpions, que son de los grupos que han estado al pendiente, ¿no? Que han vivido muy de cerca sus países, situaciones bélicas, desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes, desde la Primera, ¿no? Son países que han vivido todo. Y Phil Collins precisamente nos dice en esta canción, hay que ver los dos lados de la historia y en todos los conflictos, ¿no? Tanto bélicos como humanos. Y bueno, no está de más que tenemos que decir que ellos han escrito extraordinarias canciones precisamente porque han vivido situaciones terribles de violencia. Y, y bueno, pues así comenzamos este día, ¿no? En medio de fuertes amenazas, de fuertes rumores de guerra, dice, de una invasión en Ucrania, ¿no? Por parte de Rusia, y con la OTAN ya, España, Alemania, ¿no? Ya mandando tanques y armamento. También China está respondiendo a estos llamados de guerra, ¿no? Ojalá que la música nos haga reflexionar un poco sobre qué es lo que queremos de nuestra vida y qué es lo que puede venir. Ya sabemos cuál es la historia, y ojalá que se pueda detener esto antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Así es que así comenzamos y vamos a parar la música aquí porque si no nos quitan el programa por derechos de autor. Así es que, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas, les dejo esa canción ya en Twitter, ya está retuiteada para reflexionar sobre todo esto. 8 de la mañana con 12 minutos de este 22 de enero de 2022, con la noticia, ¿no?, fuerte el día de ayer también de que le hicieron un cateterismo al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, bueno, pues dicen que solamente fue una situación de rutina y que, bueno, dentro de esta situación de rutina se le tuvo que hacer el cateterismo. Así es que estamos en espera de lo que es su estado de salud y esperemos que se pueda reponer, ¿no? Y que esté ya para hoy. Dijeron que iba a estar para hoy ya en sus actividades cotidianas. Eso, así comenzamos este día, ¿no? Este día con respecto. Y se realizan AMLO cateterismo cardíaco. Segov informó que se le realizó un cateterismo cardíaco a Andrés Manuel López Obrador en Hospital Sedena y que se encuentra en perfecto estado de salud. ¿Cuál es la otra nota, no? Estado de México y la Ciudad de México a partir del lunes en amarillo. Así es que tome precauciones. Y bueno, esperemos, le deseamos una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que no sea nada complicado ni delicado. Y bueno, pues hay que cuidarse. Y si necesita más tiempo, ¿no?, unos 2-3 semanitas de descanso, pues que se tome las semanas que sean necesarias. Mejor que tome unas vacaciones merecidas, unos 15 días, y que tengamos más presidente, ¿no? Presidente para más, a que se force él y que nos vaya a salir contraproducente, ¿no?
Y bueno, costaría Dos Bocas 4.500 millones de dólares más. Costos de construcción de refinería Dos Bocas se dispararon y se prevé que cueste 4.500 millones de dólares adicionales. Hasta ahora hay sobrecosto de 56%. También exhumaron en la Ciudad de México al bebé hallado en Puebla. Y México se hace presente en Sundance con 2 estaciones. También niños melindrosos, secuela de COVID. Y los 5 datos de juego entre 49 Packers, ¿no? Y bueno, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta y recordar, ¿no? Digo, sí, hay que forzarse un poquito a comer. Son las secuelas. Pero bueno, de alguna forma casi siempre los niños son un poquito melindrosos, ¿no? Y no era por el COVID. Ahorita todo le estamos cayendo en la otra pandemia, echarle la culpa todo al COVID, ¿no? Cuando hay cosas que tenemos que solucionar de otra forma. Por ejemplo, yo estaba pensando a la gente que nos daba gripa, ¿no? Algunos nos daba catarro y nos daba resfriado y nos duraban más de un mes, ¿no? De repente la sinusitis y luego los cuadros de bronconeumonía también era la misma complicación, ¿no? Los cuadros graves de gripes no atendidas, ¿no? Y también que duraban muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y luego la sinusitis, ¿no? Y a veces hasta reumatismo causaba, ¿no? Entonces digo, hay que, ¿no? Todos estos cuadros que antes nos solían dar y de manera natural a veces, ¿no? Y a veces algunos éramos más propensos a esto, digo, algunos hasta bronconeumonía. Y bueno, ahorita todo se le está dando COVID, ¿no? COVID. Hay una diferencia entre esos, a pesar de que también afectaba lo que era los cuadros, lo que eran las vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Y también el sistema cardíaco, porque al final también eso eran infecciones que se iban al corazón y que también ocasionaban hasta paros, ¿no? Pero después de, no sé, 6 meses sin atenderse, ¿no? Ahorita el problema con el COVID es que súbitamente da lo que es trombosis, súbitamente da lo que son vasoconstricción, ¿no? Súbitamente da problemas de infección como herpes en la piel, ¿no? En la mucosa, en la boca, ¿no? Así es que esto sí lo tendríamos que considerar, lo tendríamos que considerar. Digo, esto sí lo tendríamos que considerar para no echarle toda la culpa al COVID, ¿no? Tendríamos que discriminar y no nada más todo COVID. Nos están llegando audios bastante interesantes en donde dice, meto a mi papá porque dicen que tiene COVID y de repente sale muerto porque no era COVID, nada más le dio un paro cardíaco, nada más súbitamente les están dando infartos, a la gente se está cayendo muerta, ¿no? Ahora otra problemática también, esta denuncia. Yo quisiera que se pusieran tan estrictos con todos aquellos gobernantes que también se equivocaron en algún momento dado de su vida, ¿no? En otros gobiernos panistas y priistas, ¿no? Y no han masacrado tanto como han hecho ahorita con López-Gatell, ¿no? A López-Gatell ya lo quieren encarcelar por el mal manejo de la pandemia. Digo, él no es el culpable de la pandemia, como si él fuera el responsable. Digo, ¿por qué no se ponen así de estrictos e investigan y hacen ahí en la ORNG, suben firmas y recolectan firmas para que investiguen en verdad quién, y no está en el gobierno mexicano, créanmelo, ni en ningún funcionario mexicano quien hizo ese virus? ¿Por qué no investigan y que agarren a esas personas que hicieron el virus y que los metan a ellos sí a la cárcel? Porque lo que hicieron fue un genocidio y le están aquí echando el genocidio, culpando de genocidio a Gatell cuando él no es el responsable
nada más están buscando chivos expiatorios. Con sus muchos o pocos estudios, con su mucha o poca capacidad, está dando la cara y ahí la llevamos. Y créanme que no vamos tan mal. En otros lugares estaríamos totalmente reprimidos, coaccionados, encerrados en nuestras casas y no pudiéramos salir porque ya estaría el ejército bombardeando nuestras casas, ¿no? O tiroteando nuestras casas y tan solo asomamos la cabeza. Ya estaríamos peor. Y la verdad, lo que ha hecho nuestro gobierno a nivel mundial ha sido un detente, y lo voy a decir así, mi queridísimo presidente, ha sido un detente porque una contrafuerza, y ojalá que lo siga haciendo, porque esto lo han hecho en conjunto tanto el canciller como la gente de salud, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, como a los gobernadores, que han unido fuerzas para no ser restrictivos ante pueblos, países y gobiernos que son totalmente restrictivos. Y lo acabamos de ver con Novak, ¿no? Digo, si usted se hubiera enfermado de gripa, porque muchos están tirando, ¿no? De que somos, de que es una gripita, ¿no? Digo, si ellos dicen que no es una gripita, entonces que digan qué es el coronavirus, que digan exactamente qué es el coronavirus, porque están manipulando la enfermedad. Estamos en guerra, señores, estamos en guerra y ellos quieren guerra. Nosotros no lo queremos, pero ellos sí, para reactivar sus economías, empezando por Francia y por Alemania. Ellos quieren reactivar su economía a base de las guerras y están acostumbrados a esto. Nosotros no. Y lamentablemente, como mexicanos, le echamos aquí a López-Gatell como si fuera, ¿no? Como si fueran los hitlerianos ellos. Y no, señores, ellos son los que están actuando y haciendo el contrapeso mediático, el contrapeso gubernamental a nivel mundial. Son los que están, estamos como ciudad de asilo, estamos como un asilo nosotros, como un asilo para mucha gente del mundo que ahorita está pasando muchísimas cosas. Y eso lo tenemos que reflexionar. Nuestro país ahorita está en la vanguardia, está como punta de lanza, puesto que no está siendo un país restrictivo y no está cayendo en el juego de guerra. No tardan, si no es que me equivoco, en este fin de semana se decide si hay guerra o no entre Ucrania, allá en Estados Unidos y Rusia. En este fin de semana puede brotar este brote bélico allá, esa guerra en Ucrania, que allá va a ser todo. Aquí nos va a tocar la puntita. Sin embargo, si empiezan a usar armas nucleares, ahorita más de estarle echando la culpa a Gatell, tenemos que estar viendo cuáles son las estrategias para hacer conciencia y para que esta guerra pare. Antes que eso, hacer a nivel mediático, pedir la paz mundial y que rectifiquen todos los gobernantes de otros países. Ellos sí quieren la guerra porque necesitan reactivar su economía, no saben cómo hacerlo más que a través de la guerra. Esa es su tradición. Y México ahorita está haciendo este detente, y si por algo el Papa Juan Pablo II venía aquí, yo creo que por esto, porque aquí vemos gente muy pacífica, gente de muchos valores y sobre todo gente muy católica, aunque no lo crean. Aunque digan que no creamos, que no creemos, seguimos pidiéndole a Dios y pidiéndole a la Virgen cuando más lo necesitamos. Así es que eso es lo que ahorita están haciendo. Ahorita nuestro gobierno es este contenedor, ¿no? Este contenedor de todo este movimiento bélico que se está dando en Europa y en Medio Oriente. Así es que no se les olvide, se lo estoy diciendo hoy a las 8 de la mañana con 23 minutos de este 22 de enero de 2022. Y bueno, pues México se hace presente en Sundance en 2 estaciones. Y bueno, pues no, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con lo que es el COVID y también, ¿no? Hay que pedirles a las autoridades de salud mundiales, digo, si no es una simple gripita, entonces ¿qué es? Ellos yo creo que tienen otros datos y los tienen con más exactitud de qué es, ¿no? Porque bueno, si no es una gripe, porque ahorita ya se está diluyendo a gripe el COVID, ¿no? De que entra y sale, como dicen la variante Omicron, ya es menos mortífera, entonces ¿qué es? ¿No? Si todavía hay que seguir teniendo cuidado. Y claro que hay que seguir teniendo cuidado,
porque ya saben que está en el aire, se transmite a través de piel, a través de vías respiratorias, a través del contacto, a través de la saliva y a través del aire. Ya lo han dicho, ya hay reportes. Y aparte no nada más, la gente se está muriendo intoxicada y lo único que hace que una persona se muera así, ¿no? Nada más por respirar, es aires tóxicos. Y los aires tóxicos son por todo lo que están aventando, aparte de los misiles que están aventando allá en Ucrania, en Japón, ¿no? Que las consecuencias son los sismos. La consecuencia también es lo que estamos viviendo ahorita como pandemia, esos gases tóxicos que nos están matando, porque es azufre, porque es tóxico lo que están aventando. Ya están hablando de ataques bioquímicos. Eso es lo que está pasando. Y bueno, ignoran ampliación de banquetas en CH y quién es quién en el gabinete de Boric. También matan a canadiense en balacera e inician regularización de autos. También se está viniendo una ola de violencia tremenda, tremenda. Y bueno, destapa tragedia de drama migrante. Y las esquelas del día de hoy, el señor Armando J. García Fernández, el señor Rogelio Casas a la triste Urquiza, el don Raúl López Varela, el señor Armando J. García Fernández, descansen en paz. Y bueno, abandonan la ciudad por el pago de rentas. Un estudio de UNAM en 409 personas mostró que por estragos de la pandemia un 40% de los habitantes en la Ciudad de México se mudó a otra entidad. Y bueno, pues ya suman 2 canadienses muertos en el ataque en Hotel Xcaret. Y bueno, la Fiscalía de Quintana Roo informó que falleció otro de los canadienses que resultó herido en la balacera en Hotel Xcaret, con lo que suman ya 2 muertos. Y bueno, cumplirá la mañanera con la Corte. Y bueno, cuesta 27 veces más mitigar el alza en gasolinas. También le están echando mucho a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Le están tirando ahí de muchas cosas. Y yo creo que ha sido una buena estrategia del presidente, ¿no? A algunos no les gusta, a algunos sí nos gusta, ¿no? Su esquema de la mañanera es muy buena. También informa, ha metido no nada más golpeteo político, como dicen. El golpeteo político, déjenme recordarles, mis queridísimos gente mediática, ¿no? De los medios, los que empezaron con el golpeteo, y si esto dicen que fue un circo y no sé qué, ¿no? Tanto que tuvo que defenderse el presidente con el quién es quién, que por lo cierto, yo siempre le he dicho, la chica ahí que da el quién es quién, no es... no le hace, no ayuda mucho al presidente, pero bueno, ¿no? Pero bueno, es una sección que ayuda a defender al presidente de todo lo que hicieron y le hacen los medios de comunicación. Empezamos que, bueno, más que conferencia de prensa, era un ataque por parte de los periodistas hacia el presidente, ¿no? Y que pensaron que el presidente lo iban a mingunear, lo iban a ridiculizar, lo iban a exhibir como ignorante, y a la hora de la hora, ¿no? Salió que el presidente da unas cátedras, ¿no? Y su gente da unas cátedras que ya no les gustó a muchos. Así es que, y ha sido el medio de información más fidedigno, ¿no? Desde dar todo lo que es cuestiones de seguridad, reportes de seguridad, reportes de CEP, reportes de lo que es relaciones internacionales, también todo lo que ha sido que le dio su lugar digno a cada uno de sus asesores, ¿no? A cada uno de sus secretarios, tanto de CEP, de Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta incluso a la Profeco, ¿no? Que estamos viendo ahí a Sheffield, ¿no? Y bueno, salieron hasta, digo, la gente de Sedena, de Marina, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Estamos viendo que cada uno tiene su sección en materia de salud, lo que siempre habían mandado muy lejos, ¿no? En todos los gobiernos, que ni siquiera habían sido tomados en cuenta. Ahora el gabinete del presidente, todo lo que hacen los funcionarios está siendo tomado en cuenta, y también, bueno, de alguna forma es respetado y nos tienen al tanto de todo, ¿no? Sin pasar por intermediarios, porque muchas veces los medios de comunicación nos daban pedacitos, ¿no? Lo que querían, y con eso nos informaban.
Y bueno, pues lo que ha hecho el presidente es romper toda esta estructura y en verdad, qué bueno. Y bueno, cuesta 27 veces más mitigar el alza en gasolinas y pasa Aguascalientes a rojo, suma 9 estados en naranja. Tenemos estados en 12 en verde, 10 en amarillo, 9 en naranja y 1 en rojo. Y bueno, aligera la cuesta de enero con estas recetas, advierte Estados Unidos, reforma eléctrica obstaculizará cooperación, ¿no? Esto no le está conviniendo para nada a Estados Unidos, lo que ha hecho ahorita México, ¿no? Es un poquito una parte como un tipo de expropiación, pero lo está haciendo bastante bien el presidente, porque esto en materia de guerra, esto le quita poderío un poco a Estados Unidos. Sin embargo, no fue fortuito que viniera la secretaria de Energía de Estados Unidos a México, ¿no? Hablando cuestiones bastante interesantes. Se entrevistó con el presidente Andrés Manuel, con el canciller y con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. De las cosas interesantes que me suena esto de la granja eléctrica que va a ser en Iztapalapa, la jefa de gobierno, hay que estar muy al pendiente en este contexto de que China va a hacer su propio sol artificial, ¿no? Esto vamos a estar al pendiente de todo lo que se está haciendo en materia de energía, porque también se está previendo un cataclismo, ¿no? Que toda la tierra se congele y cómo se van a preparar los gobiernos, los estados para poder solventar este frío cataclísmico, ¿no? Así es que bueno, ahorita esto de la reforma eléctrica, advierte Estados Unidos, va a obstaculizar, ¿no? Algunos a la cooperación, ¿no? Esto hay que estar al pendiente de todo lo que se está emitiendo. Y bueno, scooters eléctricos, movilidad portátil. También dicen lo que está previendo el canciller, ¿no? Ir hacia estas energías limpias, ¿no? El canciller, además de que lo que sí tenemos que ver, esto es lo del petróleo, todo lo del petróleo, eso sí va a seguir siendo, aunque no lo quieran, que va a ser de alguna forma el cambio de las energías limpias, ¿no? Que lo está promoviendo el canciller Marcelo Ebrard. Esto, bueno, tienen que irse por ambas partes, ¿no? Y no dejar ni uno ni otro, porque cada uno tiene su propia función. Y bueno, se registra Palazuelos como precandidato de Movimiento Ciudadano para Quintana Roo. El actor Roberto Palazuelos se registró este viernes como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano, ¿no? Y bueno, ya estaremos al pendientes. También déjenme decirles que sacaron un artículo muy interesante acerca de Marcelo Ebrard, ¿no? El salmón, dicen, es de los hombres más, un artículo bastante interesante. Está nadando contracorriente el canciller, ¿no? Así dicen, Ebrard pudo haber sido secretario de Gobernación o de Seguridad, pero en primera está en su área, ¿no? Él es egresado de Relaciones Internacionales, ¿no? Del Colegio México. Es un artículo bastante interesante, a mí me encantó, del Financiero. Dice, el salmón, lo escribió Darío Celis, ¿no? Dice, la experiencia del hoy canciller le ha permitido resistir los ataques dirigidos en su contra en lo que va del sexenio, escribe Darío Celis. Quizá el funcionario más experimentado de este y uno de los últimos gobiernos, ¿no? Es el mejor, realmente. Dice, si no sé, no lo digo, ahí sí vamos a decir es fraude, ¿no? Le robaron la presidencia, así es que si no llega a presidente. Lo que está haciendo Marcelo Ebrard es darle el lugar al departamento, a todo lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores que merece. La Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las más importantes, ¿no? Después de Presidencia y Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y bueno, Sedena y Marina es cosa aparte, porque ellos se encargan de todo lo que es la seguridad, pero la secretaría más importante
después de presidencia es Secretaría de Relaciones Exteriores. Y con el canciller Marcelo Ebrard está tomando la relevancia y el lugar que merece, porque lamentablemente, como dice aquí este artículo, todos los embajadores eran como que para que los exiliados, ¿no? Para que no les hagan nada, a ver, vete a alguna embajada y vete a algún lugar por ahí para que te pierdas, ¿no? De todas las corruptelas que hicieron aquí, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Tendríamos que tener personas de 10 y como lo estamos teniendo en estos momentos, dice Marcelo Ebrard es quizá el funcionario más experimentado de este y uno de los últimos gobiernos. Su carrera ha estado marcada por una serie de altibajos, cambios y momentos de suma dificultad. Ha pasado de ha pasado de vidas palaciegas dice, a la soledad de autoexilio, dice, para después volver al primer plano de la escena pública. En el cambio ha construido amistades de todas las generaciones, pero también se ha hecho de enemigos que quisieran verlo anulado políticamente. Hoy que sus aspiraciones presidenciales son más serias que nunca, los ataques no han dejado de aumentar. Dice, sin embargo, como los salmones que nadan contracorriente, el temple de la experiencia parece ser que lo hace resistente a todos los misiles que le han mandado en estos 3 años de gobierno. De la designación de Ebrard como canciller nos enteramos por un tuit de la cantante Belinda felicitándolo por su nombramiento 3 días antes de que lo diera a conocer Andrés Manuel López Obrador. Y se pudo ser secretario de Gobernación o de Seguridad, sin embargo, como secretario de Relaciones Exteriores le ha tocado hacer de eso y más y hasta de salud, ¿no? Ya que le encargaron la compra de las vacunas anti-COVID. Y bueno, ya hemos dicho que es el hombre clave, ¿no? No sé si decir que son los 2 reyes ahí, ¿no? Pero bueno, no quiero usar el término reina porque van a empezar aquí a burlarse y a hacer sus memes. Así es que, y con todo respeto, no creo que sea una reina, ¿no? Más bien son 2 reyes ahorita los que tienen o los que tenemos en el ajedrez de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tenemos 2 reyes por ahí. Y bueno, Marcelo tiene 2 cualidades que escasean en la clase política mexicana y más en la que actualmente gobierna. Dice, es inteligente y eficiente. El internacionalista por el Colegio de México brega con un jefe de ideas trasnochadas de las relaciones internacionales, lo que le ha dado oportunidad de brillar por su cuenta. Ebrard ha podido lanzar tiros de precisión, destacando la demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, presentada y aceptada por un tribunal civil estadounidense para molestia de la industria armamentista. Esta semana el canciller y el gobierno mexicano fueron designados personas del año por la Asociación de Control de Armas ACA, una ONG a favor del desarme, la némesis de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, ANR. Dice, hay buenas expectativas de que la Corte no deje ir en blanco a los fabricantes de armas. También ha tenido que aguantar más de una vez la última palabra presidencial, como cuando un día antes de la 5ª toma de posesión de Daniel Ortega. Relaciones Exteriores filtró la cancelación de la participación a la ceremonia de Martín Borrego, director de la América del Sur. Pero el día siguiente López Obrador desacreditó la decisión y ordenó el envío de un representante, el cual terminó siendo un funcionario de la embajada en Managua. Nunca es buen momento para acatar los caprichos del presidente, pero el servicio exterior mexicano siempre se ha visto eclipsado por las cuotas políticas del mandatario en turno. De esta forma, todos los cancilleres terminan nombrando a representantes del gobierno mexicano en el exterior sin el menor mérito. Tragan sapos, como se dice en la política. Basta recordar del sexenio pasado la reapertura del consulado en Barcelona para enviar al exgobernador veracruzano Fidel Herrera
al ex titular de Semanarc, Juan José Guerra But, a la embajada en Italia, al ex candidato a gobernador de Baja California, Fernando Castro Trenti, a Argentina, o al hoy prófugo Andrés Roemer. Y bueno, al consulado en San Francisco, y así una larga lista, ¿no? Ebrard ha sabido aguantar, interpretar los designios del presidente y cargar los costos políticos de las decisiones tomadas en Palacio Nacional. También, dice, al mismo tiempo ha logrado esquivar los ataques que le han lanzado desde la sede del gobierno capitalino, en donde su contrincante Claudia Sheinbaum ha usado el aparato judicial capitalino para someterlo a presión por la caída del tramo elevado de la línea 12 del metro, evadiendo la responsabilidad que a ella le corresponde por la falta de mantenimiento, ¿no? Yo nada más voy a decir, si le hubieran entregado a Marcelo Ebrard sin pernos la estructura, ¿no? Así la hubieran entregado, se hubiera caído en el mismo momento que Marcelo Ebrard y que Felipe Calderón hubieran transitado por esa línea. Y pasaron 8, 9 años, ¿no? Más. Y fue cuando se cayó. Y ahí es falta de mantenimiento. Y ahí ya estaba Claudia Sheinbaum, ¿no? Y también, ¿por qué no llaman a los alcaldes de Iztapalapa también? Y de Tláhuac, ¿no? Y a todos los que les corresponde. Y bueno, también dice... Ebrard sopesa bien el alcance de sus decisiones, como cuando accedió a que por encuesta fuera López Obrador candidato a la presidencia en 2012 por el PRD. Dice, sabe también que el tabasqueño piensa que no le debe nada, pero que es de los funcionarios a quien acude para resolver crisis de toda índole. Marcelo es consciente de que es despreciado por los radicales de Morena y que en cualquier momento los ultras saldrán a la arena pública para tratar de meterle una zancadilla. Dice, viejo lobo de mar, una mezcla de pragmatismo y tintes de estadista. El hoy canciller comenzará a vivir una nueva etapa en su carrera, que estará llena de sobresaltos y que pondrá a prueba el carácter adquirido en 4 décadas de carrera política. Marcelo no le dice, pero como Ricardo Monreal estará en la boleta para presidente en las elecciones del 2024. Dice, no lo dice, ¿no? Dice, no dice que va a estar en la boleta, igual que Ricardo Monreal, pero bueno, estará. Así es que muy, muy buen artículo, creo que de los más justos, de los más inteligentes, bien redactado, bien llevado, con muchos, muchos puntos. Así es que me fascinó este artículo del Financiero, felicidades, ¿no? El salmón. Así es que sí, en verdad, como político va más allá, ¿no? Va más allá de esto, es un excelente ser humano, así es que creo que va a hacer mucho en cualquier parte, ¿no? Así es que así está el ambiente político, un excelente artículo que me encontré. Y bueno, con respecto a esto, porque a veces las cosas desatinadas, ¿no? De Claudia Sheinbaum, como esto de la granja de energía, hay que ver, porque hay que estar muy al pendiente. En primera, es un lugar sumamente peligroso, Iztapalapa, como para poner ahí, se me imagina, hay que ver cuáles son las condiciones de la energía que piensa poner Claudia Sheinbaum, porque es como poner una planta radioactiva en la Ciudad de México. Es una aberración. Si de por sí tenemos por allá en Veracruz una planta, ¿no?, que es muy peligrosa y la pusieron tan lejos para que no sea riesgo para ninguna persona, ¿cómo se le ocurre decir que va a poner aquí una granja eléctrica, ¿no? Hay que ver cuáles son las condiciones. Aquí no se puede poner absolutamente nada de eso. En primera, porque somos un lugar muy sísmico. En primera, porque hay muchísimas cuestiones que pueden poner en riesgo la ciudad, ¿no? Imagínense qué catástrofe, pero bueno. Acusa oposición venganza de Sheinbaum en alza de agua. Sí, está ahora muy castigadora Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está poniendo válvulas, ¿no? Válvulas de agua por todos lados, y si hay sus contrincantes, ¿no? Si tiene contrincantes políticos, le cierra las válvulas. Así es que ya saben, ¿no? Si les falta el agua es porque se está vengando Claudia Sheinbaum o está una represalia. Hay que ver qué dijo en su Twitter, hay que ver, ¿no?, quién vive al lado,
¿no? Y bueno, alcaldes de oposición en la Ciudad de México acusaron que el aumento del costo del agua en 165 colonias que gobiernan es una venganza de Claudia Sheinbaum. Sí, sí, sí se los creo y sí es efectivo esto. Así es que se reafirma Cher como un referente fashion, con marcas como MAC Cosmetic y UG. La extravagante actriz y cantante Cher se reafirma en 2022 como toda una referente fashion, ¿no? Vean nada más, me fascina Cher, ¿no? Las canciones, aparte su atuendo es padre, ¿no? Muy gitanazo por ahí, pero bueno. Y vuelve a la izquierda a Latinoamérica y talan el bosque por asientos de lujo. Realizan cateterismo a AMLO, se encuentra en perfecto estado de salud. Esto lo emitió el día de ayer también Jesús Ramírez. Lo ha dicho Jesús Ramírez. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Sedena para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada. Esperemos que el presidente esté bien. Dijeron que bueno, era una situación de rutina. Esto se emitió. Él no ha emitido nada en su Twitter. Esto, bueno, pues los rumores de que había sido ingresado de emergencia, ya lo desmintió, por así decirlo, de emergencia. Sin embargo, bueno, estaremos al pendientes de su salud. También un cateterismo es delicado. Y bueno, lo único que él comentó, dice: en materia energética siempre predominará el interés de la nación. Conferencia del presidente, ¿no? Y bueno, pues el chat que exhibían, en donde exhibían fotos íntimas de universitarias, ¿no? Esta red de mismos estudiantes, ¿no? Y bueno, ya no quisiera hablar porque también a veces los alumnos les fotografían a los maestros y las maestras y ahí los suben a los WhatsApps, ¿no? Les hackean también sus correos. Así es que bueno, ahí vemos a Camacho, la reforma eléctrica, ¿no? A la inversión de Estados Unidos en México y reforma eléctrica. No entiendo por qué esto le preocupa tanto a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahorita imagínense, ¿no? Empezando ya a tener control incluso de instalaciones de refinerías dentro de Estados Unidos. Eso ya no es ahorita en caso de guerra, en una situación, ¿quién los va a abastecer? ¿No? ¿Quién los va a abastecer? Le van a tener que comprar a México. Y eso va a ser un factor de fortaleza para México. Y bueno, se declara semáforo amarillo en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud Federal hizo la declaración tras dar a conocer el informe técnico. También entre 20 y 40% de pacientes hospitalizados tienen COVID, pero no ingresaron por esa razón. Están hospitalizados por COVID, pero no por COVID, aseguró Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública. Y bueno, CEP convoca a realizar proceso de preinscripción para educación básica en la Ciudad de México. La Autoridad Educativa Federal en la capital contempla recibir a más de 260,000 nuevos estudiantes en las más de 4,000 escuelas públicas en la capital del país. También regresa Estado de México a semáforo amarillo, lo comentó el gobernador Alfredo del Mazo por COVID. Este pasado jueves del Mazo informó que había dado positivo a COVID también lo dio Noroña, ¿no? También por ahí lo dio Key del Castillo. Y bueno, Eric del Castillo dice que no se va a vacunar, ¿no? Y que ya lo dejen de molestar. Se me voy a sacar la prueba para demostrarles que no estoy enfermo y que están más enfermos todos los que se vacunaron, así lo dijo, ¿no? Y bueno, prioridad para la mujer, dice, lo único que se pide es respeto, dice, porque esto también me está quitando cuestiones de trabajo y esto tampoco debiera de hacer, es lo que les acabo de decir, ¿no? Hay veces que digo, por lo menos yo, antes del COVID, me daban gripa y me duraba un mes, y a poco había tanto escándalo, ¿no? Ahorita sí,
Digo, sé que el COVID es importante, es muy peligroso, está costando vidas, ¿no? Pero en verdad, y porque es como masivo, pero el COVID no es una simple gripe. El COVID es más, es otra cosa, y no nos lo quieren decir como tal, ¿no? Así es que donde deberíamos de ponernos exigentes es con las autoridades universales, hablo así, ¿no? Con aquellos institutos, organizaciones que están manipulando toda esta información, ¿no? Y que no quieren decir exactamente qué es, ¿no? ¿Por qué la gente cae muerta así, sin saber? Nada más cae muerta por estar expuesta al aire libre. Y bueno, prioridad para la mujer ante la violencia Godoy. Una de las herramientas que coadyuvan en este esfuerzo por lograr una transformación de fondo en la atención de violencia contra las mujeres es la remodelación del CAP, señaló. También Estados Unidos exigirá vacuna COVID a quienes entren desde México o Canadá por tierra. Los viajeros, tanto los considerados esenciales como los que no lo sean, tendrán que llevar consigo una prueba de vacunación completa. Sacó también Carmen Aristegui hace unos días un artículo bastante interesante en donde habla, dice, con la variante Omicron, dice, se fue por la borda, se fue a la basura todo lo que se hablaba de la inmunidad de rebaño, ¿no? También lo dijo un especialista y bueno, pues es lo que les estábamos comentando, ¿no? Actualmente no están siendo eficaces ni eficientes las vacunas, sin embargo no nos podemos poner en ese plan de estar agrediendo a la gente. Ya les leí lo que dicen artículos de salud pública, ¿no? Principalmente son los que nos enseñan en la UNAM, ¿no? Son los que se utilizan para dar clases en la UNAM, estos artículos, y donde dice, se le tiene que dar una dignidad al paciente, ¿no? Y no se les tiene que hacer absolutamente ni sentir mal, ni discriminar, ¿no? Entonces yo no sé por qué, por ejemplo, a Novak, ¿no? Es que eres un riesgo. Digo, entonces, ¿dónde queda que si ya te dio la enfermedad, ya tienes anticuerpos y saliste adelante, ¿no? Aquí había de dos, así se manejaba. Si te daba coronavirus y sobresalías y lo superabas, ya tenías anticuerpos y ya le habías hecho, ¿no? Y si no te morías, así de sencillo. Y si no nos hemos muerto, señores, ya tenemos 2 años. Creo que ya nuestro cuerpo de manera natural también está agarrando, está siendo fuerte ante estos virus, además de la vacunación. La vacunación era para que rapidísimo todos lo que fuera mucho más rápido alcanzar esta inmunidad de rebaño, ¿no? Sin embargo, el problema es que están aventando y aventando y aventando virus. Ya tenemos el hantavirus. También ya salió la nota que en Hong Kong mataron de manera masiva todos los hámster, precisamente para que no se transmitan, para que no haya de alguna forma una proliferación de este virus, porque se sabe que fueron de roedores, fueron de murciélagos. Todos los que son de roedores y murciélagos casi siempre son son virus hechos en laboratorio. Casi siempre. Y lo voy a comentar así, no lo quería comentar, pero cuando ha llegado a mutar un virus de un animal a un humano es porque han hecho porquerías con los animales, porque no los han respetado, y muchas veces hablamos de zoofilia y muchas otras cosas terribles, terribles. Así es que lo mismo pasó con el SIDA, que también por ahí había una película muy interesante, Gorilas en la Niebla, que se habló de esto con el SIDA, y también se manejó la versión que había sido porque un humano había tenido relaciones con un ser humano, y que también los chimpancés habían sido víctimas de experimentos perversos en los laboratorios, y por eso había mutado el SIDA. Así es que no se hagan, hay que recordarles las porquerías que hacen con los animales y que hacen con los seres humanos. Así es que, perdón que lo diga así. Y bueno, captan momento en que ocurre agresión en Hotel Xcaret, y también tras asalto en calles de la colonia Escandón, padre e hijo resultan heridos. Y bueno, ¿cómo identificar los síntomas de la clamidia, la enfermedad sexual que causa infertilidad? También dice, ¿cómo me puede multar el SAT? Sputnik 5 muestra niveles de anticuerpos más altos para Omicron que Pfizer. También aquí lo más chistoso es que
en vez de tener una variedad, como dicen, una carpeta de, como si fuera el vademecum, ¿no? Que las vacunas sean una oportunidad, un abanico de oportunidades para poder combatir la enfermedad. Es aquí, si estás con esto no, si estás con esto, no están vistas como una oportunidad para poder llegar a la salud, ¿no? Sino estamos hablando precisamente de esta guerra fría, ¿no? Que ya se está volviendo tibia, ya está tibia, ¿no? Porque ya estamos hablando de cuestiones bélicas, ¿no? Y bueno, y se defiende Sheinbaum, actuación de Comisión Especial de Atención a Víctimas. En helicóptero trasladan a bebé con problemas respiratorios a Hospital de Peralvillo y se incrementó hasta 50% el servicio de aplicaciones de prueba COVID. También cuidado con el Omicron, alerta sanitizador Xochimilca. Y bueno, gobierno Ciudad de México busca castigar con aumento de agua a quienes no votaron por Morena, dice el PAN. Eso sí, y no nada más eso, ¿no? Estados Unidos exigirá vacuna a quienes entren desde México o Canadá por tierra o ferry. También desde el gobierno están aventando inspectores para cerrar negocios, también, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? En vez de que faciliten que la gente que se está quedando sin trabajo, sin empleo, las empresas que están quebrando puedan poner por lo menos en su casa pues un pequeño, perdón, ya voy a decirlo así, un changarrito de quesadillas, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? El gobierno está ahora castigador, ¿no? Muy castigador. Y ojalá que nuestras autoridades, más bien el presidente Andrés Manuel, pueda tener conciencia de esto, porque ahorita necesita la gente ayuda, no están peor, ¿no? Esto se vivía en la época del priismo, ¿no? Y déjenme decirles que esto se está empezando a incrementar en lo que es la alcaldía Coyoacán, inspectores así, ¿no? Y casualmente a los que de veras deberían de sancionar no sancionan, ¿no? Que son todos esos negocios de lavado de dinero, ¿no? Que son de delincuentes, pero a la gente común y corriente que nada más busca darle de comer a sus hijos, ¿no? A eso sí, todo el rigor de la ley. Y bueno, que Estados Unidos exigirá vacuna a quienes entren desde México o Canadá por tierra o ferry. También dice que es el cateterismo cardíaco que le hicieron a AMLO y en qué caso se realiza. Y bueno, también Poncho Herrera se transformó con dificultad en un narco en Ozark, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Dice, el procedimiento de cateterismo cardíaco, dice, no pone en riesgo a la persona ni tampoco necesita de una larga recuperación, al ser un examen que dura máximo 1 hora. El presidente Andrés Manuel se sometió a este procedimiento este viernes 21, en donde se encontró que tanto su corazón como sus arterias funcionaran de manera adecuada, ¿no? Es para sondear un poquito si no hay alguna arteria, ¿no? Alguna válvula por ahí obstruida, ¿no? Este procedimiento consiste en insertar una sonda delgada o flexible desde el brazo a la ingle hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. Para realizarlo, una sonda plástica delgada más grande, conocida como viana, se coloca en la vena o arteria en la pierna o el brazo. Es delicado, sí es delicado y sí necesita también reposo. O sea, no nada más de que ya se lo metieron y lo sacaron, no. Necesita reposo y descanso también. Después en esta se pasan zonas plásticas más largas, que son los catéteres que llegan hasta el corazón. Para esto se utiliza rayos X en vivo como guía. La persona tiene que estar sedada al momento del procedimiento y la cantidad de sedación dependerá de las afectaciones cardíacas que sufra. Dura en un promedio de 30 minutos y un máximo 1 hora, ¿no? Dice, mientras se realice es posible realizar otros procedimientos como son tratamiento de los ritmos cardíacos irregulares con energía fría o caliente, conocido como ablación cardíaca, cierre de orificios en el corazón y reparación de otros defectos cardíacos congénitos,
apertura de válvulas cardíacas estrechas, conocidos como valvoplastías, con globo, reparación o reemplazo de válvulas cardíacas y ensanchamiento de una arteria estrecha o con o sin colocación de stents, conocido como angioplastía. Esto se ha realizado principalmente, ¿no? Lo recomiendan los médicos para encontrar información importante sobre el músculo cardíaco, las válvulas cardíacas y los vasos sanguíneos. También va a ayudar a diagnosticar o tratar diversos problemas cardíacos, ¿no? Esto es bueno, para saber cómo está su corazón, ya les había comentado. Y bueno, esperemos que esté bien, ¿no? Que se recupere pronto. Yo creo que hoy pudiera estar descansando todavía, ¿no? Este fin de semana. Y bueno, Netflix lanza concurso musical, afirma, buscan a la próxima estrella latina. Y bueno, muere el actor y cantante Meat Loaf a los 74 años. Vean nada más. Estaba yo, vean, por ejemplo, estas portadas, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Un murciélago, ¿no? Vean nada más. Son como fueron muy de déjà vu, ¿no? También esta canción de Zombie, ¿no? Hablando de zombie, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y dice, la historia se repite, sobre todo el nombre, ¿no? Zombie. Y bueno, Super Bowl 2022, Dr. Dre, Eminem y Snoop Dogg, las estrellas del medio tiempo. Y Amazon revela nombre de la serie del Señor de los Anillos. Y bueno, hay muchas canciones. Tenemos la de algunos artistas como U2, Bono, por ahí. Phil Collins, que también cantó con esta canción que les acabo de pasar, Both Sides of the Story, Zombies, ¿no? De Cranberry. Que son muy icónicas, nos hablan de todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y ella en esta canción de Zombie decía, es lo mismo desde 1916 a la fecha y no hemos aprendido, ¿no? Bombas, tanques, otra vez lo mismo, ¿por qué no paramos? Y otra vez lo estamos viviendo. Así es que ojalá que la gente, ojalá que nuestros mandatarios reflexionen sobre esto. Y bueno, nueva Chevrolet Group se planta en su papel y 10 años sin Carlos Fuentes busca nueva mirada a su obra. Y vivimos en burbuja, diseñador de Dior, ¿no? Vuelven a las pasarelas con lo que son cubrebocas, caretas, guantes, ¿no? Y es la nueva moda. Y bueno, Estados Unidos, el mercado energético debe de seguir abierto. Reforma frenaría la cooperación. La iniciativa que se discute en México afectaría la competitividad y la inversión estadounidense, alertó Jennifer Granholm, secretaria de Energía de la administración de Biden. Fíjense, bueno, déjenme decirles, ¿no? Dice, Estados Unidos, el mercado energético debe seguir abierto, reforma frenaría la cooperación, ¿no? Ya nos estaban bloqueando, ya estamos de regreso en vivo. Y bueno, Secretaría de Energía de Estados Unidos manifiesta preocupaciones por reforma eléctrica. Y ahí lo vemos. Creo que es de la gente del gabinete que sí me agradó, ¿no? Que sí me ha agradado. Y creo que se va a hacer muchas cosas con ella, positivas. Así es que bueno, energía eléctrica es un derecho universal, reforma no afectará al sector comercial. También revisarán casos de inversión en supuesto riesgo, anuncia López Obrador. Rusia marca récord de contagios por COVID por segundo día consecutivo y el día trágico que se llevó a Azerbaiyán a lograr su libertad. También disparan en hotel de Quintana Roo a 3 canadienses. Autoridades indagan posible ajuste de cuentas. También hallan una subvariante del COVID Omicron. Ya hay varios casos en Reino Unido. Y bueno, un herido y un desaparecido dejan inundaciones en Machu Picchu. Y Aleida Núñez tiene una
un sugar daddy. La actriz lo explica, ¿no? Y bueno, retroceden 15 estados en el semáforo COVID. A partir del lunes habrá 12 estados en verde, 10 en amarillo, 9 en naranja y 1 en rojo. La Ciudad de México pasa a riesgo medio, pero no cerrará actividades. Así es que bueno, hay que tener mucha conciencia, ¿no? Tenemos que la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que durante las últimas 24 horas en México, los casos positivos de COVID-19 ascendieron a 4.847.785, al registrarse 49.906 contagios. También las defunciones se registraron 331 defunciones más, sumando ya un total de 302.721 muertes por COVID en México. El semáforo epidemiológico estará vigente del próximo 24 de enero al 6 de febrero y quedó en 2 estados en color verde, 10 en amarillo, 9 en naranja y 1 en rojo. En naranja está Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Quintana Roo. La Ciudad de México se va a amarillo junto con el Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Yucatán. También en verde tenemos a Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche. En rojo solo está Aguascalientes. Está raro, ¿no? ¿Cómo es posible que en Michoacán, en Guerrero, Oaxaca y también Veracruz, Puebla, estén en verde aún, ¿no? Cuando ha habido muchísima gente en estos estados. Y bueno, en cuanto a las hospitalizaciones, de acuerdo con el informe de Red Irak, se reportaron 188 hospitalizaciones con 70% más de ocupación. Y bueno, así está el semáforo COVID y el mapa de México. Aguascalientes. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy Excelsior. También enfrentan larga batalla para vencer el COVID. 8 de cada 10 presentan secuelas. De acuerdo con especialistas, 8 de cada 10 pacientes que se recuperan del SARS-CoV tienen secuelas como fibrosis pulmonar, hipertensión, fatiga o ansiedad. Y bueno, el cuerpo del bebé hallado en Puebla fue robado en Panteón en Iztapalapa. El cadáver del bebé hallado en el penal de San Miguel en Puebla habría sido robado del Panteón San Nicolás Tolentino. Sus padres acudieron a reconocer el cuerpo. Y bueno, el Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional diluyen caravana en Chiapas, rescatan a más de 300 extranjeros. Migrantes pernoctaban en el rancho El Poste Rojo, pero en la madrugada fueron asegurados y trasladados a los estados, a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Y bueno, la vacuna de refuerzo protege contra variantes de Omicron según 3 estudios. Sputnik muestra más anticuerpos contra Omicron que Pfizer. Dice, la selección mexicana tendrá una estricta burbuja. Y semáforo COVID de la Ciudad de México será definido por Secretaría de Salud, dice Sheinbaum. Alcalde de Nueva York pide frenar flujo de armas tras serie de tiroteos. Y sin sorpresas en Australia avanzan los favoritos. También otro dilema, ¿no? Una persona vacunada tuvo COVID y lo dejaron pasar sin que lo estuvieran checando, no sin testeo, que esto es un dilema. Y lo exhibió, ¿no? Así como, mire, yo puedo pasar, ¿no? Y no tengo nada, digo, y tengo COVID, dijeron ellos, ¿no? Ahí, uno de los participantes aquí en esta competencia en Australia, ¿no? Y a Novak, que no tenía COVID, lo regresaron,
¿no? Por no estar vacunado, imagínense. Y bueno, Rusia marca récord de contagios COVID por segundo día consecutivo y último guerrero saca el colmillo ante Místico. Y bueno, cuerpo de bebé hallado en Puebla fue robado de un panteón en Iztapalapa. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy 24 horas. Ha estado temblando, ayer tembló en Japón un sismo de 6.4 que después de tantos misiles que le aventaron al mar de Japón era lógico que temblara, ¿no? Ojalá que el canciller tome esto en consideración como parte también de su estrategia para el desarme nuclear, ¿no? Entonces dice, sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador internado en el hospital aún y Arnold Schwarzenegger envuelto en un accidente automovilístico. Y bueno, aquí está lo que le hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciudad de México vuelve semáforo amarillo, pero descartan cierres. También niegan servicio en oficialía de partes del Poder Judicial a la Ciudad de México. Y candidatos a dirigir sindicato de Pemex acudirán a la mañanera a partir del lunes. Dice, y por tandas también. Roberto Palazuelos se registra como aspirante a precandidato a la gubernatura de Quintana Roo. Y bueno, dice, conoce la agenda cultural de este fin de semana de la Ciudad de México. También exhiben a repartidor de Uber Eats que probaba los pedidos antes de su entrega. Y bueno, imagínense, ¿no? También ofertón 2 limones a 70 pesos y carnitas gratis. Al menos 70 muertos en bombardeo de una prisión de Yemen controlada por rebeldes. Digo, estos ofertón 2 limones a 70 pesos y carnitas gratis, ¿no? Como para hacer burla de cómo está el precio del limón. Y bueno, al menos 70 muertos en bombardeo de una prisión de Yemen controlada por los rebeldes. También identifican a canadienses baleados en Hotel Xcaret. Estados Unidos extiende la exigencia de vacunas a quienes ingresen por tierra. También Esperanza en África producirán vacunas. Será endémico, pero no cantemos victoria, dice la OMS. También en cuarta ola de contagios aplastan cifras de meses anteriores. 500,000 casos el año pasado, tardó casi 4 meses, ahora bastaron 17 días, ¿no? Se está propagando este virus tremendamente. Así es que en verdad quédese en casa. Mujer es arrestada en Japón por pedir donaciones para su perro que había fallecido. Y bueno, TikTok planea suscripción de pago por contenido exclusivo y 7 películas por las cuales se le recordará al cantante Meat Loaf. También Yakei, la hembra alfa de los macacos en Japón, que podría perder su reinado en la temporada de apareamiento, dicen. Y también anuncian actividades en México para el Año Nuevo Chino 2022. Estaremos al pendientes. Y bueno, también la historia del ingeniero del TEC que construyó un Oxxo al revés, ¿no? Y bueno, nuevas patrullas de la policía critican ortografía en vehículos para la seguridad en San Luis. Y 2 muertos y un herido de origen canadiense deja balacera en Hotel Xcaret. Farruko, Maluma, Daddy Yankee y más en Baja Beach Fest 2022. Y bueno, localizan cabeza humana calcinada en Acapulco, Guerrero, y no hay reporte de desaparición de bebé hallado en penal de Puebla. Estado de México pasa semáforo amarillo la próxima semana, lo indicó Alfredo del Mazo. Rescatan a 359 migrantes hacinados en tráiler. También ubican red de tráfico en Tamaulipas y Guanajuato. Compran menús ad hoc para migrantes que cruzan el país. Y también Cristian Zazueta Jr. es el nuevo jugador de los Yankees. Avión se despista en aeropuerto de Hermosillo e Iglesia afirma que resolución contra ministros de culto señalados de proselitismo viola libertad de expresión. Déjenme decirles que hay veces que los sacerdotes se pasan,
¿no? Pero creo que si algo ganamos es de que tenemos un estado laico, pero también tenemos que respetar a los clérigos. Y si íbamos a un derecho incluyente, en donde también los religiosos pudieran emitir su voto y también participar en cuestiones políticas, digo, si están incluyendo a la gente gay y a otras personas, a las mujeres que también éramos vistas así como ustedes no votan ni opinan, ¿por qué no incluir a las religiosas y a los religiosos? También son ciudadanos, también pagan impuestos, ¿no? Entonces creo que esto es parte, digo, ahí sí nos vamos a pelear un poquito, mi queridísimo Marcelo Ebrard, ¿no? Yo lo quiero mucho porque él defiende mucho el laicado, ¿no? El estado laico. Y bueno, yo digo, si pagan impuestos y si son ciudadanos y ciudadanas, ¿qué les impediría contender incluso en un partido político, ¿no? Una cosa, digo, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. No estoy de acuerdo con que a través del púlpito hablen de política, eso sí que no, porque, digo, son herejías, ¿no? Así como yo he dicho mucho de que a veces se cometen herejías dentro del altar, dentro de la iglesia, también sería una herejía hablar de política. Ahí es un lugar sagrado en donde se le da culto a Dios, en donde se revive el sacrificio que Jesús hizo en el altar. Y eso es sagrado. Y no se vale, ahí es para enseñar la palabra de Dios. Pero sí creo que tendrían que tener la oportunidad de poder hablar y ejercer ser políticos, ¿no? Hacer su ejercicio político fuera de la iglesia, aunque sean sacerdotes. E incluso que se postulen, ¿no? Creo que esto sí tendría que ser. Ahora, no tendría que haber ningún problema. Digo, ya tendríamos que ponernos de acuerdo el canciller y yo. La tendríamos que platicar, ¿no? Sobre esto. ¿Por qué? Porque son seres humanos que también opinan, viven, no pueden estar ajenos. Hay algo que se llama la política social de la iglesia, ¿no? La doctrina social de la iglesia, y esto habla precisamente, no podemos ser entes totalmente ajenos, apáticos, ¿no? Pasivos ante lo que está sucediendo en la sociedad, pero que desde la iglesia o que desde el servicio, desde el culto se esté aventando tierra a los presidentes o a los funcionarios, eso sí no, ¿no? La Eucaristía es sagrada, y para unos y para otros, ¿no? Que no se les ataque a la gente por hacer su servicio, su culto, su rito, su liturgia, y tampoco que agarren la liturgia para estar golpeteando, eso sí, ¿no? Pero creo que sí se les debería de incluir y darles la oportunidad de poder tener un espacio para ellos poder emitir alguna opinión a nivel político. Eso son seres humanos, son laicos, son ciudadanos que pagan impuestos, ¿no? Sus escuelas les cobran impuestos, ¿no? También hasta les cobran luz, agua, teléfono, todo, y ellos están en regla. Digo, porque si vamos a hablar de que no te metas, digo, pues entonces denles todo gratis, ¿no? Para que también ellos no tengan nada que decir. Pero no es así, así es que, digo, nada más por ser religiosos deberían de darles todo gratis, ¿no? Así es que incluso hasta la comida, ¿no? Porque están dados para Dios, y así ya se pudiera llevar todo lo que sería un voto de pobreza, humildad, obediencia y todo esto, ¿no? Pero mientras no sea así, tienen derecho y tendrían que ser incluidos. Así es que, porque son minorías, ¿no? Si estamos hablando de grupos minoritarios, de incluirlos, también a ellos tendría que ser así, ¿no? Y bueno, y ahorita traen un rollo tremendo, traen un rollo tremendo por las reformas que se están haciendo, así es que hay que estar al pendiente. Y bueno, confirman un fallecido tras balacera casi simultánea en Valparaíso y Viña del Mar.
Y buscará Morena iniciar juicio político contra Cuadri por expresiones transfóbicas. Arranca diputada por la dirigencia sindical de Pemex. AMLO ingresa a hospital militar para revisión de rutina, vocero presidencial. Estados Unidos será respetuoso de la reforma energética, afirma. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy. 24 horas, vamos a ver qué nos dice RT Noticias. digo sí, porque Marcelo Ebrard está, y bueno, y tenemos muchas coincidencias también ahí, ¿no? También eso de que lo han tratado de excomulgar, digo, debería de haber excomunión en muchos de sus ministros y no lo hacen, ¿no? Empezando por las cuestiones de la pedofilia, ¿no? Y que ahorita precisamente el Papa Benedicto XVI ya está metido en un problema porque dicen alcahueteó muchos, no hizo caso omiso de muchos casos de pederastía, no nada más en Alemania, sino en todo el mundo, en México también, ¿no? Y lamentablemente no nada más el Papa, sino se tendría que llamarse a cuenta todos esos obispos que estaban en turno, en tiempo y forma cuando sucedió, ¿no? Y yo les he dicho varias veces, no nada más fueron los obispos, sino los laicos cercanos a esos grupos, las secretarias también, ¿no? El personal de limpieza, el personal administrativo, el personal de seguridad, todos sabían lo que pasaba, por ejemplo, por lo menos aquí en México, además de todos los obispos, de todos lados, ¿no? Y luego le echan ahí, ¿no? Digo, aquí sí le echan mucho el canciller nada más por darle derechos y por simplemente tratar con dignidad a cualquier persona, sea cual sea su inclinación sexual, ¿no? Que como seres humanos, no importando credo, religión ni raza, ni color de piel, tendríamos que tener los mismos derechos. Derecho al trabajo, al vestido, a una comida, a servicio de salud, independientemente de cualquier situación. Y ahí también incluyo, porque también a veces a los religiosos no les daban servicios de salud, ¿no? Ellos se iban, se van a los seminarios, a lo que son los conventos y no tienen servicio de salud, ¿no? Así es que por eso también los incluyo a ellos como grupos minoritarios. Pero bueno, no, ahí le han dado mucho al canciller, pero bueno, los excomulgados tendrían que ser otros, ¿no? Empezando por los mismos papas. Y bueno, el secretario general de la ONU consta que el número de ojivas nucleares en el mundo supera las 13,000 unidades. También se produce un sismo de magnitud 6.3 en Japón y muere a los 68 años el comediante ganador del Emmy Louis Anderson. También la justicia británica anunciará el lunes si permite a Assange apelar la decisión de extradición a Estados Unidos. Y López Obrador anuncia que la refinería Deer Park, ubicada en Estados Unidos, ya es de México. Felicidades a toda la gente, sobre todo a la gente que está a cargo de Pemex ahorita. Y bueno, Boric da a conocer su próximo gabinete en Chile con mayoría de mujeres y un promedio de 49 años. El precio del Bitcoin cae cerca del 10%, llegando a cotizar por debajo de los $38,000. También Blinken, Estados Unidos, acepta trabajar con sus aliados para solucionar las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad. Y Lavrov sobre la situación en Ucrania, quién amenaza a quién y en qué puede desembocar estas amenazas, es una gran pregunta. Lavrov, Estados Unidos, entregará la próxima semana respuesta por escrito a las propuestas de seguridad rusa. Moscú, Putin y Maduro no hablaron sobre un despliegue de bases militares rusas en Venezuela durante su llamada telefónica. Y bueno, también ya hay algunas situaciones en donde un exmilitar venezolano ya dijo dónde están las bases militares en Venezuela de Rusia, ¿no? Ya las exhibió. Y bueno, Rusia, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba es un ejemplo clásico de dobles estándares. También Cancillería rusa, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han llegado a un punto peligroso y crítico. Y vamos a ver ahorita lo que está pasando con China en foco. Esto es lo que nos está diciendo. Matan a miles de hámster en Hong Kong por el virus, ciclo de narcotráfico entre China y Estados Unidos. Y también así actúan los espías chinos, están junto a los políticos más importantes, ¿no? Y bueno, y tenemos esto. 1,700 muertos en China, revelan el número real de muertos.
Régimen chino prohíbe meditar. Taiwán refuerza defensas con minas submarinas. Ataques cardíacos misteriosos sufren los jugadores de fútbol. Y 2 millones de detenciones fronterizas. También gente enloquece en Xi'an por culpa de encierro. Implantes chinos para el control mental. En 2022 colapsa el Made in China. Fuertes predicciones para el régimen chino y su economía. 35 millones de personas, dice, virus incontrolable. China encierra a 35 millones de personas. También, ¿no?, la advertencia de no comer carne china. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice RSTV Noticias. La preocupación es que Putin está, dicen, ya reuniendo ejército contra Europa, dice. Dice, Rusia, China e Irán ya participan en los ejercicios navales conjuntos. Esto en el Golfo de Omán, ¿no? Que eso también ya es una señal de alerta. Dice, mentira emitida desde Estados Unidos sobre Rusia. Inventos incendiarios. Estados Unidos allana el camino para atacar y destruir gobiernos no afines. También Rusia no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano en ningún lugar, afirma el ministro Sergei Lavrov. También Lavrov y Blinken se reunieron en medio. Ayer hubo esta reunión en medio de la tensión entre Rusia y Occidente. Y bueno, las milicias del este de Ucrania denuncian que Kiev traslada armamento a la zona de conflicto y denuncian preparativos de Kiev para instrumentar provocaciones con armas químicas. Y Cuba critica a Estados Unidos por agravar la migración mediante el bloqueo. Esto es también Biden, dice, llama América Latina el patio delantero de Estados Unidos y desata una ola de críticas, ¿no? Digo, bueno, simplemente comentó lo que están acostumbrados ellos a decir, que lamentablemente no es algo favorable, sino también son su ola de racismos, ¿no? Su mala educación en materia con respecto a los latinos, y que este ejercicio y esta nueva educación de llamarnos unos a otros con respeto también les toca a ellos, ¿no? Así es que bueno, Rusia, negligencia criminal, actitud de periodistas de Estados Unidos por obviar provocaciones de Kiev. Y también dice cómo terminaría una guerra entre Rusia y la OTAN, ¿no? Para eso se le está uniendo Irán, también se está uniendo China, que ya está respondiendo. Y dice, ¿cuál es el origen del conflicto entre Ucrania y Rusia y por qué tienen relevancia internacional, ¿no? Esto es lo que está pasando. También hay alerta por el envío de armamento desde la OTAN a Kiev. Crisis de seguridad en Europa, las exigencias de Rusia frente a las acciones de Occidente. Ucrania recibe más de 90 toneladas de armamento de Estados Unidos y periodista, las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre Rusia son una hipocresía. También reportan una cuarta prueba de misil de Corea del Norte, ¿no? Esto está pasando y ejército ucraniano ya realiza ejercicios cerca de Crimea en medio de las tensiones. Vamos a estar al pendiente, vamos a estar también, dice, la exclusión de Rusia de SWIFT afectaría la economía europea e independizaría al país del dólar también, ¿no? Y Blinken no entregará ningún documento sobre garantías de seguridad a Rusia, ¿no? Que esto es lo que está pasando. Esperemos que esto se resuelva. Digo, el brote bélico puede suceder este fin de semana. Así es que estaremos al pendientes. Entre el fin de semana y martes puede suceder cualquier situación. Así es que esperemos que lleguen a acuerdos, que se pare esto, pero al parecer todos los grandes, Francia,
Alemania están empujando a que esto suceda. Así es que les mando un beso y un abrazo, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Pásensela bien, nos vemos el día de mañana. Estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, un beso y un abrazo.